Hola, soy Víctor Mora y esto es Alternamente, un espacio donde la ciencia se cruza con la conciencia y donde las preguntas incómodas no solo permiten, se celebran. Hoy quiero hablarte de algo que usamos todos los días, a todas horas, pero que rara vez cuestionamos, el mundo digital. Sí, ese mundo que parece limpio, invisible y mágico. Pero ¿y si te dijera que cada clic, cada video, cada comando que le das a una IA también contamina? Hoy vamos a hablar de la ilusión de lo invisible, de cómo lo digital, aunque no saque humo ni deje basura visible, consume cantidades enormes de energía, agua y recursos naturales. Vamos a abrir los ojos sin alarmismos, pero con datos y con conciencia, porque si queremos un futuro sostenible, también tenemos que mirar hacia lo que no se ve. Bienvenido a este episodio, lo digital también contamina. Empecemos. Vivimos en una era donde lo digital es omnipresente. Con un solo clic accedemos a información, entretenimiento, conexiones humanas y hasta creaciones artísticas generadas por inteligencia artificial. La nube, las plataformas de streaming, los motores de búsqueda, los asistentes virtuales están disponibles 24/7 sin que parezca que cuesten algo más que una conexión a Internet. Pero aquí está la pregunta cable. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánta energía y cuántos recursos naturales se utilizan para que todo esto funcione? A primera vista, lo digital parece limpio. No huele a gasolina, no genera humo visible, no deja basura física, pero esa invisibilidad es engañosa. Cada vez que le preguntas algo a una inteligencia artificial, cuando subes una foto a Instagram o cuando ves un capítulo de tu serie favorita, estás activando un complejo sistema de infraestructura tecnológica que consume electricidad y agua, en cantidades muchas veces alarmantes. Los grandes centros de datos, esos enormes edificios que contienen miles de servidores interconectados, funcionan como el cerebro del mundo digital. Y como cualquier cerebro, genera calor, mucho calor. Para evitar que colapsen, deben ser refrigerados constantemente. ¿Y cómo se enfrían? Con agua, mucha agua. En muchos casos, millones de litros por día. La situación es similar con la energía. Entrenar un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT no es un proceso liviano. Se necesitan miles de horas de procesamiento continuo en tarjetas gráficas de alto rendimiento, lo cual se traduce en miles de kilovatios hora de electricidad. Y esa electricidad, en la mayoría de los países, aún proviene de fuentes no renovables como el gas natural o el carbón. Ahora, imagina eso multiplicado por todas las IAs que se entrenan cada año. Súmale el consumo de los servidores de Netflix, YouTube, Spotify y TikTok. Agrega millones de búsquedas diarias en Google, las actualizaciones constantes de tus redes sociales, los sistemas que mantienen funcionando el correo electrónico, el GPS, los videojuegos en línea. De repente lo digital ya no parece tan inofensivo. Lo más preocupante es que este costo ambiental es para muchos completamente invisible, porque como no lo vemos, como no hay humo saliendo del celular ni zumbidos de servidores en nuestros oídos, asumimos que no hay impacto, pero sí lo hay, y es hora de que empecemos a hablar de él. Este podcast nace de esta necesidad, no para alarmarte, sino para hacer visible lo invisible, para mostrarte que el mundo digital también gasta recursos reales, energía, agua y materiales, y que aunque muchas veces parezca etéreo, tiene una huella tan tangible como cualquier industria tradicional. Porque si queremos un futuro verdaderamente sostenible, no basta con reciclar y apagar la luz cuando salimos del cuarto. También necesitamos repensar cómo usamos la tecnología. ¿Qué usamos y con qué frecuencia? Vivimos conectados. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, interactuamos con una variedad de servicios digitales sin siquiera pensarlo. Revisamos nuestras redes sociales, enviamos mensajes por WhatsApp, vemos uno que otro video en TikTok, respondemos correos, escuchamos música en Spotify, mientras trabajamos, pedimos comida por apps, vemos un capítulo de nuestra serie favorita por la noche y si tenemos curiosidad, hasta le pedimos algo a una inteligencia artificial como ChatGPT. Lo hacemos de manera casi automática.
Pero nos hemos detenido a observar la frecuencia con la que usamos todos estos servicios. ¿Cuántas veces al día desbloqueamos el celular, reproducimos contenido, pedimos respuestas a la nube? Pues los datos son contundentes. El usuario promedio pasa entre 6 y 7 horas al día conectados a Internet, según informes de Stastia y Data Reportal. En promedio, una persona consulta su smartphone unas 150 veces al día. Cada minuto se suben más de 500 horas de video de YouTube y se reproducen más de 6 millones de videos de TikTok. Netflix cuenta con más de 260 millones de suscriptores activos, muchos de los cuales hacen streaming durante horas todos los días. Solo Google procesa más de 100.000 búsquedas por segundo, y plataformas como Instagram o Facebook generan millones de interacciones por minuto en forma de fotos, videos, comentarios y likes. La inteligencia artificial también está cada vez más presente, desde filtros en redes sociales y recomendaciones de contenido hasta asistentes personales, chatbots, traductores automáticos o generadores de imágenes. Ya no son herramientas del futuro, son parte del presente cotidiano. Todo esto representa un sistema tecnológico masivo y constante que funciona en tiempo real para atender nuestras necesidades digitales y no se detiene. La nube en realidad nunca duerme, porque nosotros tampoco dejamos de consumirla. Lo más interesante y también lo más preocupante es que esta hiperconectividad se ha vuelto tan natural que muchas veces no somos conscientes de cuánto usamos la tecnología. Para nosotros pedirle algo a ChatGPT, ver una serie o subir una historia a Instagram es algo tan cotidiano como abrir la llave del agua para tomar agua o el garrafón. Pero así como el agua tiene un costo y un origen, cada una de estas acciones digitales también consume recursos físicos. La frecuencia con la que usamos la tecnología no solo está transformando nuestra forma de vivir, está generando una presión enorme sobre la infraestructura que la sostiene. Más demanda de servidores, más necesidad de refrigeración, más consumo eléctrico, más gasto de agua, más emisiones de carbono. Y ese es el punto central. Nuestros hábitos digitales tienen un precio oculto, uno que no se mide en dinero, sino en recursos naturales. Lo digital tiene cuerpo y tiene sed. Cada vez que usamos un servicio digital, ya sea pedir una canción en Spotify, ver una película en Netflix o usar inteligencia artificial, estamos activando una red inmensa de dispositivos físicos, servidores, sistemas de enfriamiento, routers, cables, satélites y centros de datos. Todo esto requiere energía y en muchos casos también agua. A menudo imaginamos la nube como algo etéreo e intangible, pero en realidad está hecha de cosas muy concretas. Los centros de datos, el corazón de la infraestructura digital, son gigantescos almacenes llenos de computadoras especializadas que almacenan, procesan y transmiten toda la información que usamos a diario. Y todo ese hardware genera una enorme cantidad de calor. Si los servidores se sobrecalientan, fallan. Por eso necesitan sistemas de refrigeración muy sofisticados. Algunos utilizan sistemas por aire, pero muchos de los grandes y eficientes utilizan agua, que pasa por intercambiadores de calor, torres de enfriamiento y otros sistemas para mantener la temperatura en niveles seguros. Ahora vamos a ver algunos datos. Google utilizó más de 21.000 millones de litros de agua en el 2022 solo para enfriar sus centros de datos. Microsoft declaró haber usado más de 6.000 millones de litros de agua en el mismo año, un aumento de más del 30% respecto al anterior, en gran parte debido al entrenamiento de modelos de IA como GPT. Entrenar un solo modelo de inteligencia artificial de gran tamaño como GPT-3 o 4 puede consumir alrededor de 1.300 megawatts hora de energía eléctrica. Eso equivale al consumo de 120 hogares promedio en un año entero. Y esto no incluye el costo de mantener los servidores activos 24/7, de hacer funcionar el sistema de refrigeración, ni de sostener la conectividad global para que todo esté siempre disponible al instante. Pero no se trata solamente de la IA. El streaming de video, por ejemplo, representa alrededor del 60% del tráfico global del Internet. Una de contenido en 4K puede consumir hasta 7 GB de datos, lo que equivale a un gasto energético de 100 a 400 gramos de CO2 dependiendo de la red y el país.
Si millones de personas ven series al mismo tiempo, el impacto se multiplica a escalas industriales. Y a pesar de los avances en eficiencia energética, el problema crece. Cada año usamos más dispositivos, más plataformas, más servicios. Y mientras el mundo físico habla de crisis climática, escasez de agua y transición energética, el mundo digital continúa expandiéndose, muchas veces sin que sus impactos sean cuestionados. Este gasto energético y de agua no es visible para el usuario normal. No lo notamos en la factura, no lo vemos en nuestra pantalla, pero es real. Y en un planeta con recursos limitados, la sostenibilidad del futuro también depende de cuán conscientes seamos del precio oculto de lo digital. Y hablando acerca de esto, ¿el streaming es un lujo invisible? ¿Ver no contamina o sí? Estamos acostumbrados a pensar que ver una serie o una película o un video musical desde la comodidad del sofá no tiene impacto ambiental. No hay combustible quemado, ni basura generada, ni humo expulsado, solo luz, sonido y datos que fluyen como arte de magia. Pero una vez más, la magia digital tiene un truco detrás del telón. El streaming de contenido multimedia, especialmente videos de alta definición o 4K, es una de las actividades digitales más demandantes en términos de energía. Cada segundo que un usuario reproduce contenido implica múltiples procesos simultáneos. Un servidor que entrega los datos, redes de distribución, que transportan los paquetes de información y dispositivos que los decodifican en tiempo real, todo eso consume energía en cadena y a gran escala. Según estudios de la Agencia Internacional de Energía y del Shift Project, el streaming representa más del 60% del tráfico global de Internet y su demanda energética sigue creciendo año con año. Reproducir una hora de contenido en 4K puede generar entre 100 y 400 gramos de CO2 dependiendo del tipo de conexión, Wi-Fi, móvil o fibra, y del país donde se produce la electricidad. Si lo multiplicamos por las horas que una persona promedio consume contenido al mes, hablamos de decenas de kilogramos de CO2 por usuario cada año. En el 2023 Netflix reportó más de 260 millones de suscriptores. Si cada uno de ellos ve solo una hora diaria, esto equivale a miles de toneladas de emisiones anuales. Y esto solo considerando una plataforma. A eso hay que sumar YouTube, Prime Video, Disney Plus, Twitch, TikTok y las plataformas de videojuegos en línea y en la nube que tienen consumos aún más intensos por, por la necesidad de renderización en tiempo real. Pero el impacto no es solo energético, como vimos antes. Los centros de datos que hacen posible el streaming también utilizan enormes cantidades de agua para mantenerse refrigerados. Esto significa que ver una serie completa de principio a fin no solo cuesta electricidad, sino también litros de agua que muchas veces se extraen de zonas ya afectadas por el estrés hídrico. Y sin embargo, rara vez pensamos en eso, porque lo digital nos parece limpio, porque no hay ningún medidor que nos diga cuántos recursos usamos al ver una temporada completa de una serie en una noche, porque el lujo del entretenimiento digital ha sido construido sobre la idea de la inmediatez y el acceso sin consecuencias visibles. Pero las consecuencias existen. Ver no contamina, pero transmitir sí. Y si multiplicamos nuestro uso por el de millones de personas, el impacto se vuelve masivo. El streaming no es algo malo en sí mismo, el problema es la escala, la frecuencia y la falta de conciencia sobre su huella. Porque en este mundo donde cada recurso cuenta, incluso el placer de mirar también tiene un costo que hasta ahora ha pasado desapercibido. Ahora, ¿vale la pena todo ese consumo digital? Hemos llegado a un punto donde lo digital no solo es parte de nuestra vida, es nuestra vida. Trabajamos en línea, estudiamos en línea, nos entretenemos en línea, nos comunicamos en línea. Todo lo que alguna vez fue físico, ahora tiene una versión digital. Y aunque eso ha traído enormes ventajas, accesibilidad, conectividad, rapidez, también ha creado una dependencia silenciosa que crece sin que la cuestionemos. Y con ella un consumo de recursos que muchas veces supera al de actividades tradicionales que antes considerábamos contaminantes. La pregunta es, ¿realmente necesitamos todo esto?
Necesitamos reproducir contenido en 4K en todos nuestros dispositivos. Requerimos entrenar miles de modelos de inteligencia artificial para tareas que podríamos hacer con herramientas más simples. Es indispensable pasar horas y horas al día dentro de un ciclo interminable de scroll, likes y videos. El mundo digital ha logrado algo extraordinario: invisibilizar su impacto. Como no hay humo, como no hay ruido, como no hay basura visible, lo sentimos limpio. Pero la realidad es distinta, y esto nos lleva a un punto crucial. La responsabilidad no es solo de las grandes tecnológicas, también es nuestra. Cada vez que usamos una IA para tareas innecesarias o dejamos corriendo un playlist sin escucharla, para tener un ruido blanco de fondo. Cada vez que subimos fotos duplicadas, dejamos archivos sin borrar en la nube o vemos contenido repetido solo por hábito, estamos colaborando sin querer con un modelo de consumo digital que no es sostenible. Por supuesto, no se trata de volver al papel o a desconectarse del mundo. La solución no es la renuncia, sino la conciencia. Usar lo digital con un propósito, con moderación, con intención. Algunas acciones concretas pueden marcar la diferencia. Optar por resoluciones de video más baja cuando no son necesarias, borrar archivos y correos que no usamos, apagar dispositivos cuando no los necesitamos, elegir plataformas que inviertan en energías renovables, reflexionar antes de usar servicios pesados de IA solo por curiosidad. También hay que exigir transparencia a las empresas tecnológicas que informen sobre su consumo, su huella hídrica, su inversión en sostenibilidad. Que la nube deje de ser metáfora engañosa y se convierta en un sistema verdaderamente limpio. Porque si bien el futuro será digital, eso no significa que deba ser insostenible. La tecnología debe de estar al servicio de la vida, no al consumo sin sentido. Y eso empieza con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿por qué y para qué usamos lo digital? La respuesta puede ayudarnos no solo a cuidar el planeta, sino también a reconectar con un uso más consciente, más humano, más equilibrado de las herramientas que nos rodean. Y si empezamos a ver lo invisible, todo lo que hacemos en el mundo digital, desde la más simple búsqueda hasta el video más elaborado, tiene un precio, no siempre económico, pero sí ambiental y energético. La nube, esa gran metáfora de lo intangible, está hecha de torres de servidores que consumen electricidad, de centros de datos que se enfrían con agua potable, de infraestructura física que necesita materiales, espacio y mantenimiento. La paradoja es clara. Mientras el planeta busca soluciones para una crisis climática urgente, nosotros multiplicamos cada día nuestro consumo de tecnología como si no tuviéramos alguna consecuencia. Pero lo digital sí deja huella, solo que está bien escondida. Por eso, más que asustarnos, este podcast busca despertar conciencia, porque el conocimiento no es un freno, sino una brújula. Y saber cuánto cuesta un clic, un like, un video nos permite tomar mejores decisiones. No se trata de apagar todo y vivir desconectados. Tampoco de culparnos por cada reproducción o por cada mensaje. La idea no es vivir con culpa, sino vivir con criterio. Podemos empezar a hacer pequeñas cosas. Eh, Podemos empezar por hacer pequeñas preguntas en nuestra rutina digital. ¿Realmente necesito reproducir esto en 4K? ¿Podría usar esta IA de forma más productiva? ¿Estoy consumiendo contenido o simplemente llenando el vacío? A nivel individual puede parecer poco, pero millones de personas conscientes pueden hacer una gran diferencia. Y más aún, si las empresas tecnológicas sienten que sus usuarios ya no son o ya no solo exigen velocidad, diseño y funcionalidad, sino también sostenibilidad. Porque el futuro no se ve o el futuro no se va a construir solo con innovación tecnológica. También necesita ética, responsabilidad y respeto por los recursos que nos sostienen. Imaginemos un mundo donde la inteligencia artificial se alimente de energías limpias, donde los centros de datos se enfríen con sistemas naturales, donde el streaming sea eficiente y nuestras decisiones digitales estén alineadas con el bienestar del planeta. Ese futuro es posible, pero empieza aquí, con una pregunta, con una toma de conciencia, con una comunidad que no solo consume, sino que piensa lo que consume. Así que la próxima vez que abras una app,
veas un video o uses una IA, recuerda, no estás solo en el sistema, eres parte de él y puedes transformarlo. En Alternamente creemos que el cambio no comienza con grandes discursos, comienza con una mirada crítica, una mente abierta y una voluntad de actuar. ¿Y tú, estás listo para ver lo invisible? Si te interesó el tema, házmelo saber. Y si quieres que hablemos de otra cosa, también házmelo saber. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta el próximo video. Te mando un abrazo y ten un lindo fin de semana. Hasta luego.